carbohidratos, a sales. Por ejemplo, ven que consumen muchos pescados, muchos productos ahumados, entonces que esos productos los ponen en riesgo por unas sustancias que se llaman aminas para la producción de tóxicos a nivel del tracto digestivo, de lo que es la boca, el esófago y el estómago, y se relaciona con que en esos países pues hay más tumores de esa índole. Siendo que nosotros en México el mayor tumor que presentan las mujeres es el cáncer de mama, seguido del cáncer cervicouterino, y en hombres el de mayor incidencia es el de próstata. Y el tumor que abarca ambos sexos es el cáncer de pulmón a nivel mundial. El cáncer de pulmón es el tumor más agresivo, se caracteriza porque usualmente ya se diagnostica en etapas muy avanzadas de la enfermedad. No hay como un screening, o sea, como un estudio que podamos hacer nada más para checar y decir, no va a tener cáncer de pulmón o no lo tiene. Por ejemplo, en el cáncer cervicouterino, ¿no? O el cáncer de mama, que en el cáncer de mama una mujer sin síntomas se puede hacer la mastografía y de esa manera llegar a un diagnóstico de cáncer de mama. O en el Papa Nicolau, que pueden hacerse un Papa Nicolau como medida preventiva del cáncer cervicouterino. En el cáncer de pulmón, pues una radiografía que te hagas del tórax puede pasar por alto lesiones que pueden ser tumores. Y lo usualmente utilizado es la tomografía, pero una tomografía puede costar de 4,000 a 4,500 pesos. Entonces no es lo usual que alguien diga, pues me voy a hacer una tomografía a los 45 años para ver si no tengo cáncer de pulmón. No es lo habitual, debería ser lo ideal, pero pues es muy costoso para las instituciones públicas pedir una tomografía solo para buscar algún tumor de pulmón. Entonces, usualmente ya cuando los pacientes tienen tos o tienen afectación de todo el cuerpo, ya son etapas muy avanzadas y este tumor, el cáncer de pulmón, se caracteriza por ser el primer lugar a nivel mundial en mortalidad. Es decir, en personas, una cosa es incidencia, que es el número de personas que les da la enfermedad, también está en primer lugar mundial, y otra cosa es la mortalidad, que es el primer lugar de pacientes que mueren por esa enfermedad. Los tratamientos, pues, al ser etapas avanzadas, pues son tratamientos caros, no son accesibles, como les decía, en todos los hospitales, entonces, pues nos sigue ganando ese cáncer. De esta estadística, les digo, es a nivel global y ambos géneros. Entonces, el siguiente cáncer que es más común y de predominio en mujeres, o sea, de cada 100 mujeres que tienen cáncer de mama, solo un hombre lo va a padecer. Entonces, el riesgo de un hombre es muy bajo para tener cáncer de mama, pero sí les puede pasar. Entonces, este cáncer, nos hemos dado cuenta que con el paso de los años, en las últimas épocas o temporadas, ha incrementado su aparición y sobre todo en mujeres más jóvenes. Y pues se relaciona con varios factores de riesgo que más adelante comentaremos. Hay mucho cáncer de colon, se relaciona mucho con el consumo de carnes en exceso, de proteínas, de pólipos, de padecimientos gastrointestinales. Vemos que también el cáncer gástrico está dentro de los primeros lugares a nivel mundial, un tumor que también se caracteriza por ser agresivo y también diagnosticarse en etapas avanzadas, muy relacionado con la gastritis crónica. El cáncer cervicouterino también afecta, de hecho en México está en lugares más arriba, debido a la pobre realización de papanicolaos, colposcopías, o sea, es un cáncer que se puede prevenir, el cáncer cervicouterino. Y el cáncer de cabeza y cuello, cuando ustedes escuchen esa palabra cánceres de cabeza y cuello, se refieren a tumores que van a abarcar regiones de la cabeza, como es la boca, la lengua, las encías, el paladar, la amígdala y regiones del cuello. El cuello va a incluir desde el cáncer de laringe, por ejemplo, cáncer de amígdala, el cáncer en la glotis, o sea, en todas las estructuras de lo que es sobre todo la boca y el cuello. Entonces son tumores que se relacionan mucho con el consumo del tabaco y del alcohol. Y el cáncer de endometrio, que también es muy común en México, que es el que da la matriz, y el cáncer de vejiga, que se relaciona mucho con el tabaquismo. Entonces, si vemos, son los tumores más frecuentes que podemos encontrar. Obviamente hay muchos más tipos de tumores. Como ustedes vieron en la clase anterior, pues el cáncer es una enfermedad que se caracteriza molecularmente o a nivel celular por varias características que vimos la clase anterior, como es la replicación, sus células se replican
sin tener control, son células que no mueren. Recordemos que la alegoría de que son células similares a los zombies. Entonces, estas células también van a definir a una enfermedad. En todos los tipos de cáncer, vamos a ver que estas células se dividen sin control y el problema, como vimos, es que se pueden ir a otros órganos. Entonces, el cáncer es una enfermedad crónico y degenerativa, o sea, es una enfermedad crónica que va empeorando con el paso del tiempo y va degenerando el cuerpo. Otras enfermedades famosas que ustedes han escuchado que son crónico-degenerativas son las enfermedades como la diabetes y la hipertensión, que poco a poco van mermando las condiciones del cuerpo. Entonces, normalmente las células humanas van a crecer, se van a dividir y van a formar nuevas células a medida que el cuerpo las va necesitando. Por ejemplo, cuando te comenté si hay una herida, pues el cuerpo va a necesitar producir células para cicatrizar. Si hay un embarazo, el cuerpo va a necesitar formar células para formar el cuerpo del embrión. Entonces, en el cáncer, este proceso ordenado que vimos del ciclo celular, que ya lo repasamos, que tiene varias fases, ese proceso normal se descontrola, que fue lo que vimos la clase anterior, de manera muy general, no tienen que grabarse los factores genéticos que controlan y todas las moléculas, solamente conocer que hay un proceso molecular que define por qué estas células no mueren, por qué siguen creciendo. Entonces vimos que en general las células normales son muy distintas a las células cancerosas y que ustedes tienen que saber que el cáncer van a escuchar que se relaciona con los genes, que si alguien en tu familia tuvo cáncer, tú tienes más riesgo. Entonces es importante que ustedes sepan que solo del 5 al 10% de los tumores se van a relacionar con los genes, con la herencia y que como te comenté en la clase previa, del 90 al 95% de los tumores se ha visto que se relacionan o son causados por el tipo de vida que lleves, es decir, exposición al medio ambiente, por ejemplo, arsénico, al tabaco, al humo. Entonces, del 90 al 95% el cáncer es esporádico. Entonces, cuando alguien le pregunta a un oncólogo, oiga, ¿por qué me dio? ¿Es porque le dio a mi tía, le dio a mi familia? O les pregunten a ustedes, pueden decirles con toda seguridad que pues no es culpa de la persona ni de su herencia, sino que el cáncer suele ser esporádico. El tipo de vida que lleves ya tiene mucha implicación, o sea, si fumas, qué factores de riesgo tienes, etcétera. Entonces, vamos a ver que el cáncer se puede relacionar con el tipo de dieta, sobre todo el cáncer de colon, como te comenté, el cáncer de estómago. Se puede relacionar estos tumores hasta el 30 al 35% del total de los tumores, se relacionan con una dieta alta en grasas o en irritantes. También hay una alta relación de los tumores con el consumo de tabaco, sobre todo el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga. Hay también relación de que puedas tener cáncer en relación a las infecciones, en un 10 al 20%. ¿Qué infecciones? Por ejemplo, en cáncer gástrico se ha visto que hay relación con la infección por Helicobacter pylori, que es una bacteria que usualmente la tenemos en el cuerpo, pero que al salir de control esta infección puede causar una gastritis crónica que te lleve a lesiones premalignas, es decir, que no son cáncer, pero que suelen aparecer antes del cáncer, que es el esófago de Barrett, y de ahí pasar a convertirse en un tumor como tal. También la obesidad en un 15 al 20% se ha relacionado con la aparición de tumores que nos ponen en mayor riesgo y otros aspectos como el estrés, la exposición en el ambiente laboral, por ejemplo, la gente que trabaja para curtidores de pieles que usan muchos se llama aminas aromáticas, o sea, como sustancias para limpiar las pieles de los animales o los calzados, o sea, que el arsénico, los humos tóxicos, pues también esta exposición en el trabajo, incluso de la contaminación de manera normal, puede llevar a una persona a desarrollar las mutaciones en sus células que te comenté en la clase previa. Las comidas procesadas actualmente también se considera un factor de riesgo para cáncer tan importante como estar expuesto diariamente al arsénico. O sea, se habla de que hay una organización que clasifica a los agentes
productores de cáncer, una organización internacional. Entonces ellos hablan de que lo que es la salchicha, los embutidos, sobre todo el chorizo, salami, etcétera, son prácticamente, se relacionan un 80% con la causa de cáncer de colon. El tabaco como tal, las hormonas, es decir, factores endocrinos, mujeres que han utilizado anticonceptivos, por ejemplo, orales o inyectados, también se relaciona con la aparición de cáncer. El uso, si estos anticonceptivos se usaron durante más de 10 años. Actualmente también se sabe que el alcohol es un factor de riesgo para cáncer, no solo de hígado o para cirrosis, como antes se pensaba, sino que el alcohol, desde el simple hecho que lo tomas, va poniéndote en riesgo entonces en la lengua, en la cavidad oral, el esófago, el estómago, o sea, todo el transcurso por donde el alcohol se toma nos pone en riesgo para un tumor. Y el sol, actualmente con la destrucción de la capa de ozono, pues la radiación solar que recibimos es mayor. Entonces, se ha visto una relación muy estrecha de lo que es la radiación solar con el cáncer de piel. Antes se veía más en un tipo de personas que eran los albinos o la gente de piel muy clara, pero actualmente cada vez vemos más gente morena con lesiones por cáncer. Esto es porque no usan bloqueador solar, entonces acuérdense todos, usen bloqueador solar, que aparte previene el envejecimiento. El envejecimiento en su mayor parte es causado por el sol. Entonces, actualmente también el uso de computadoras, de dispositivos electrónicos, emite radiación que puede dañar la piel. Entonces, de preferencia, siempre usar bloqueador solar. Entonces, como te comenté, solo del 5 al 10% del cáncer se relacionan con algún síndrome genético. Y los tumores que usualmente se relacionan con síndromes hereditarios o los genes son el cáncer de ovario, algunos tipos de cáncer de estómago, porque dentro de cada órgano que tú veas que dicen cáncer de estómago, dentro del cáncer de estómago hay distintos tipos de cáncer. O sea, en el cáncer de estómago puede ser un adenocarcinoma, donde están afectadas las glándulas del estómago, o alguien te puede decir que esa persona tiene un tumor de células en anillo de sello, que es otro tipo de cáncer que se relaciona con la herencia. Todo esto, ¿quién lo sabe? Los patólogos. O sea, el tumor que diagnostiquemos, se hace un estudio de imagen, por ejemplo, una tomografía, ahí se visualiza que hay un tumor, por ejemplo, en el estómago, y con una endoscopía o una camarita que entra de la boca al estómago, se visualiza, se toman fotos por dentro y se toma un pedacito, se corta un pedacito que es la biopsia. Y de esta manera los especialistas en patología analizan qué células están enfermas. Entonces, se puede definir qué tipo de tumor hay. Entonces, o qué tipo de tumor es, para que sepas entonces que dentro de cada órgano que escuches, tumor de mama, tumor de estómago, dentro de cada uno de esos tumores hay distintos tipos. La única manera de especificar qué tipo es por la biopsia. Entonces, también hay tumores de pulmón que se relacionan con los genes, tumores cerebrales también, como el glioma, y tumores de riñón o glioblastomas, el glioblastoma es un tumor cerebral muy agresivo. Entonces, que tú sepas que hay más de 200 tipos de cáncer y usualmente el tipo de cáncer, el nombre que se le va a dar va a depender de qué órgano y qué tejido está afectando. Por ejemplo, el cáncer de pulmón empieza en las células del pulmón, que son los neumocitos, y el cáncer de cerebro, pues va a empezar en las células del cerebro, por ejemplo, en la glía, entonces, que es un tipo de célula en el cerebro, por eso se llama glioblastoma. Entonces, los cánceres también se pueden describir, como te dije, según el tipo de célula que las forma. Por ejemplo, hay células que van a ser epidermoides, células epiteliales. O sea, ya darle ese nombre y apellido al cáncer es a partir de una muestra de patología, de una biopsia. Como te dije, los tipos de cáncer más común en México, en hombres, es el cáncer de próstata y por eso se recomienda a los hombres mayores de 50 años hacerse un estudio de sangre. Ya no es necesario el tacto rectal ni algo así. Ya con un simple estudio de sangre de algo que se llama antígeno prostático, se puede llegar al diagnóstico de esta enfermedad. Y el cáncer de mama, prácticamente también ya las campañas de escrutinio o para poder
Prevenirlo, como la mastografía y el ultrasonido, pues nos están ayudando para diagnosticar mujeres en etapas más tempranas. Entonces, también otro de los tumores que te decía que afectan a nivel mundial en primer lugar, pero a nivel nacional en México no ocupa los primeros lugares. Los primeros lugares de afectación es mama y próstata. El de pulmón, pues los síntomas que cada tumor puede tener son variados. En pulmón, pues se caracteriza por una tos que no se quita. La gente puede toser incluso sangre en etapas avanzadas, tener dolor en el tórax, etcétera. Puede haber fiebre, pérdida de peso, debilidad, pero como te decía, estos síntomas pueden ser muy vagos. Entonces, pues no, usualmente no llegamos a un diagnóstico de manera temprana, lamentablemente. Y en el cáncer de estómago, pues se caracteriza también por dolor a nivel abdominal, a nivel del estómago. Puede haber sangrado, y también puede haber la palpación de alguna masa anormal, de alguna bolita anormal. El cáncer de mama también se va a dividir en distintos cánceres, como te decía. O sea, esto depende de las células, por ejemplo, que ataca. Si el cáncer ataca los conductos donde se forma la leche, que se les llama, o sea, conductos o canales, que como ven aquí los ductos, a eso me refiero. Ductos es donde se forma la leche en los lóbulos, por ejemplo, que ven estos aquí, y después se va por los ductos y llega al pezón. Entonces, cuando el cáncer afecta a los conductos o ductos, se llama cáncer ductal y usualmente el cáncer de mama es ductal. Pero cuando afecta a los lóbulos, que es donde se fabrica la leche materna, se le llama cáncer lobulillar de mama y eso es en menor proporción. Otro ejemplo que te pongo aquí es el cáncer de ovario, que cuando está afectada por las células que lo forman, que usualmente son células epiteliales en un 90%, pero también el cáncer de ovario puede estar formado por células germinales o crecieron en él células del estroma, entonces el nombre que va a recibir depende de la célula que afecta dentro del órgano. Usted debe de conocer que hay factores externos, como te dije, para el cáncer que te ponen en riesgo. Los factores internos que no puedes cambiar, pues es tu genética. O sea, si tienes antecedentes en tu familia de cáncer, esto no lo puedes modificar todavía tu ADN. Seguramente en unos años sí podremos modificar nuestro material genético. La edad tampoco la podemos cambiar, o sea, nos podemos quitar los años cuando nos preguntan, pero nuestra edad biológica, la edad de nuestras células, no lo podemos modificar. Entonces, es un factor de riesgo también. Menarquía o menarca es la edad en que una mujer empieza a arreglar. Entonces, se ha visto que una menarca, es decir, que tu primer regla sea cuando tuviste menos de 12 años, te pone en riesgo para distintos tumores ginecológicos, o sea, de matriz, etcétera. Y cuando a la mujer deja de reglar, se le llama menopausia. Y se habla de que si la menopausia te llega después de los 55 años, tienes mayor riesgo. Esto porque una mujer pues tiene ciclos mensuales, ¿no? Su menstruación. Entonces se habla de que entre más ciclos menstruales tenga una mujer, más en riesgo está para cáncer de matriz. Por eso te decía, si tu regla fue menor a los 12 años y te duró la menopausia después de los 55 años, quiere decir que tuviste muchos ciclos ovulatorios, es decir, muchas menstruaciones. Esto te pone más en riesgo para un tumor. El uso, y ahora hay una serie de factores externos que sí puedes corregir, como el índice de masa corporal, es decir, tu peso, tu dieta, esta se puede pues modificar y corregir. Factores como el alcohol, también los podemos controlar y disminuir su consumo. También lo que son los anticonceptivos orales, de preferencia pues usarlos menos de 5 años. Vimos que las etapas del cáncer pueden ser, les puse el ejemplo de cáncer de mama, pero aplica para todos los tumores. Es decir, el tumor puede ser muy pequeño, muy pequeñito y ubicarse solo en el seno. Por ejemplo, aquí, una etapa 1 donde nos señala la flechita un tumor pequeño cerca del pezón y cómo va creciendo. En la etapa 2 es más grande. En la etapa 3, además de que el tumor está en el seno, ya está afectando ganglios. Los ganglios son estas bolitas que les pintan de color verde, que los ganglios linfáticos
pues son como bolitas que ayudan a drenar cierto líquido que se lleva los tóxicos de los órganos. Este líquido se llama linfa, entonces los ganglios linfáticos drenan como que ese líquido y cuando hay una enfermedad como una infección muy severa o cáncer se pueden inflamar. Hay ganglios en todo el cuerpo, los puedes sentir usualmente cuando te enfermas de la garganta y si te inflaman bolitas debajo del cuello, esos suelen ser ganglios, pero hay en la axila y en la ingle y en todas partes. Entonces, usualmente una etapa avanzada del cáncer ya afecta el tumor y aparte los ganglios. Y en la etapa 4 es cuando el tumor se expande a otros órganos, cuando hace metástasis. Entonces, grábate que todos los tumores de cáncer se van a dividir en su mayoría de la etapa 1 a la etapa 4. Solo cáncer de testículo tiene una división diferente, pero por regla general se dividen de etapa 1 a etapa 4. Aquí te puse el ejemplo de cáncer de mama. La división depende del órgano. Por ejemplo, una etapa 3 en pulmón es que está afectando el pulmón más la garganta. Una etapa 4 es que ya afecta las costillas. Entonces, en cada órgano, en cada cáncer, de acuerdo a su ubicación, la clasificación es igual de etapa 1 a etapa 4, pero cada etapa comprende distintas zonas de afectación. No te estreses por eso, no es necesario que ustedes lo sepan. Ya mencionamos la clase pasada que pues el cáncer es una enfermedad muy antigua que ha acompañado a la humanidad en todo su desarrollo, que hay distintas teorías y que la que nos vamos a llevar como para ustedes tener de fundamento teórico y si en algún momento les puede servir para alguna investigación, y que es la teoría más aceptada, es la de The Hallmarks of Cancer, que vimos que son rasgos moleculares y bioquímicos, que ya mencionamos la clase pasada. Me falta enviarles el artículo para que lo tengan en su biblioteca digital, por si quieren darle una leída, pero recordar que se caracteriza inicialmente en la primera revisión del artículo por 6 características. Esto es a nivel molecular y bioquímico. Y que después en el 2011 se agregaron estas 4 sellos distintivos que van más en relación con como la actividad genómica, ¿no? Como cuando les decía que las células del cáncer van a hacer procesos metabólicos diferentes, que van a inestabilizar el ADN. Entonces, actualmente pues ya se están diseñando distintos fármacos que van atacando cada uno de estos sellos distintivos. Por ejemplo, se dieron cuenta que las células no mueren, entonces están creando fármacos que ayudan a favorecer la muerte celular. Entonces, es la teoría que actualmente se establece, lo que les comentaba, es que ya se sabe que ya no solamente hay cuestiones moleculares en las células del cáncer, sino que también afecta mucho el ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Pues la manera en que comes, lo que te comentaba, los factores de usar anticonceptivos, la exposición a la contaminación. Actualmente, pues la teoría más aceptada es que todas estas situaciones repercuten en la salud del ser humano y en el riesgo, ¿no?, de desarrollar cáncer. Entonces se habla de que esto nada es por cultura general, que la actividad física nos ayuda a prevenir cáncer, un mínimo de 150 minutos por semana de intensidad moderada, por ejemplo, salir a correr, caminata, bicicleta, o realizar por lo menos 1 hora 15 minutos de actividad física muy vigorosa semanal, y que esto nos va a ayudar para prevenir cáncer, sobre todo en las caminatas, como les decía, actividades que aceleren tu corazón. Entonces se habla de que una dieta saludable, la dieta saludable no es tanto esto de la dieta alcalina, sino una dieta baja en comidas procesadas sobre todo y con alto contenido de vegetales y frutas, que te pueda llevar a tener un peso saludable, te va a ayudar a disminuir el riesgo de cáncer. Aquí les puse un ejemplo, o sea, se recomiendan usualmente las carnes blancas o el pescado, ese sí de manera habitual, pero los alimentos con exceso de azúcar, de grasas saturadas o proteínas, hay que limitarlos. Dentro de esta clasificación de grupos de riesgo dentro por ejemplo, el tabaco, el alcohol, la comida, los cancerígenos grupo 1, así se clasifican a los que está comprobado que da cáncer. Y dentro de estos cancerígenos están las comidas procesadas, pero también está el alcohol.
que por sus componentes etanol y acetaldehído, pues hay sólida evidencia de que causan cáncer. ¿Qué cáncer es el más común que causa el alcohol? Puede afectar desde cabeza y cuello, como te decía, hasta esófago, hígado, estómago, todo lo que es cavidad oral, el cáncer de mama, el recto. Entonces, que tú identifiques dentro de tu vida qué factores de riesgo tienes para cáncer es importante, ¿no? Si tienes factores hereditarios en tu familia y llevas una vida un poco descontrolada, pues bueno, ver que eso puede llevarnos a esta enfermedad. Ustedes van a escuchar que últimamente hay más cáncer o más gente se muere por esta enfermedad, que si algo nos están echando en la comida y por eso hay más enfermedad. Lo que sucede es que antes, pues no había métodos diagnósticos tan efectivos. Lo que les comentaba, que ahorita la creación de la tomografía, la resonancia magnética y todo esto, pues ayuda a llegar a un diagnóstico. Antes podía fallecer nuestro abuelito y nosotros argumentar que murió por muerte natural o de viejito y nunca supimos que tenía un tumor, por ejemplo. Pero actualmente, como ya se hacen más estudios, de hecho, gran parte de los tumores se encuentran de manera incidental, o sea, la persona sí va a hacer un estudio de otra cosa y de pronto puede aparecer ahí una lesión tumoral. O sea, alguien que se va a hacer una radiografía por COVID y de pronto aparece una bolita que habla de cáncer. Entonces, la tecnología y sus aplicaciones dentro del diagnóstico, pues han permitido darnos cuenta más rápido de que hay un tumor, eso es bueno. Y sí hay más factores de riesgo actualmente, como les decía, tan solo la capa de ozono que ha incrementado el hoyo en ella, pues hace que haya más cáncer de piel que antes, eso es verdad. Y además que pues también ya vivimos más años. Entonces la esperanza de... disculpen, a la esperanza de vida incrementada, entonces, también hace que entre más años vivamos, nuestras células se reproduzcan más veces y eso haga un mayor riesgo de que tengan alguna mutación porque se están reproduciendo constantemente. Entonces, al incrementarse la esperanza de vida, pues se ha incrementado también la incidencia de cáncer porque la edad es un factor de riesgo para muchos tumores, desde cáncer de mama, cáncer de piel, etcétera. Entonces, el cáncer se va a tratar por 3 especialidades. La primera es la oncología quirúrgica o cirugía. Son los cirujanos de cáncer. Otra especialidad que trata el cáncer es la oncología médica, es decir, los doctores que recetan quimioterapia. Como te comenté, la quimioterapia puede ser inyectada por la vena, que es la que usualmente se administra en los hospitales y con la que ustedes pueden tener contacto al, por ejemplo, conocer las bombas de infusión con que se administra la quimioterapia, que ayudan a programar la administración del medicamento por la vena, etcétera. Y la tercera especialidad que trata el cáncer es la que vemos en esta materia, que es la radiación ionizante o radioterapia. Básicamente, estas 3 especialidades son las encargadas del tratamiento de cáncer. ¿Cuándo se usa cada una? Depende de la etapa. Por ejemplo, una etapa temprana de un tumor casi siempre se opera, casi siempre es cirugía. Cuando el cáncer ya está en una etapa muy avanzada, que está en una etapa 4, es decir, abarcando ya todo el cuerpo, varios órganos, usualmente se da quimioterapia. La quimioterapia tiene una acción sistémica, es decir, entra por la vena, pero le pega a todo el cuerpo. Por eso tú ves que cuando a alguien le dan quimioterapia, pues ese paciente se le cae el pelo, le da náuseas, le da diarrea, está débil, vomita, se ponen muy mal, porque el medicamento, la quimioterapia está diseñada para atacar a todas las células malas, pero tú ya viste que hay muchas células malas, entonces empiezan a morir, pero también se mueren células buenas y usualmente va a matar las células buenas que se reproducen rápido, como las células del cabello, las células del intestino, que te conté que tardan 7 días en estarse regenerando. Entonces la quimioterapia por eso te hace que se te caiga el cabello, que te dé diarrea, te duele el estómago. La cirugía actúa de manera local. Local quiere decir en el área donde te operan. O sea, si te operan de un cáncer de tiroides y quitan la tiroides, pues ahí vas a tener los efectos secundarios o las molestias. Y la radioterapia también. O sea, la radioterapia tiene una acción locorregional. ¿Eso qué quiere decir? Local quiere decir en el área donde está la enfermedad y regional es los ganglios linfáticos. Entonces,
solo va a afectar el órgano que está enfermo y los ganglios linfáticos. Entonces, si radiamos una persona por cáncer de mama, pues solo vamos a radiar donde estuvo el seno o donde está el seno. Si radiamos a alguien por cáncer de vejiga, solo vamos a radiar la pelvis. Entonces, usualmente hay muchos mitos sobre la radiación. Van a escuchar que la gente pues tiene miedo porque dice, ay, voy a salir radioactivo de mi tratamiento. Y no es así. Ni ustedes cuando vayan al centro oncológico. O sea, la radioterapia que se administra es, como te expliqué en la primer clase, una radiación terapéutica que se dispara a cierta región y que no te deja radioactivo, no hay problema. La gente puede seguir, o la gente que trabaja con radiación, podemos seguir conviviendo con mujeres embarazadas, niños pequeños, no es necesario aislarse. La radioterapia puede tener un uso para un tratamiento curativo, por ejemplo, podemos dar cierta dosis de radiación para un cáncer de laringe y no necesitar cirugía ni quimioterapia, o sea, curar al paciente con pura radiación. O puede tener una intención adyuvante. Adyuvante quiere decir tratamiento oncológico que va después de una cirugía. Y es lo que mayormente hacemos, o sea, alguien la operan a una mujer por cáncer de mama o cáncer de matriz, después le damos radiación. O sea, aunque ya no esté el tumor grandote, la bola que había ahí, puede que la operaron al paciente, pero quedan células microscópicas, células chiquitas. La radiación adyuvante ayuda a disminuir el riesgo de que la enfermedad regrese y a matar esas células microscópicas que no se alcanzan a ver. Entonces, grábate, la radioterapia, sus tres usos es el uso curativo, el uso adyuvante, que es después de una cirugía de cáncer, y el tercer uso es la paliación, el tratamiento que se llama paliativo, o sea, para quitar el dolor o mejorar la calidad de vida. El tratamiento paliativo se da en las etapas 4, cuando es una etapa terminal o en una etapa donde el cáncer está muy avanzado y afecta a varios órganos, pues ya no vas a poder curar al paciente, pero puedes quitarle los síntomas. Por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de próstata etapa 4, porque además de la próstata ya está invadido sus huesos, sus órganos, pero tiene dolor porque está invadido su columna y tiene dolor y el hueso está débil, se puede fracturar, entonces le damos radiación paliativa y con la radiación quitamos el dolor y aparte prevenimos el riesgo de fractura. Entonces, pues podemos hacerlo de esa manera. Entonces, la respuesta de la radiación es muy diferente en cada órgano. Como te comenté, las células de cada órgano se comportan de manera diferente, entran al ciclo celular de manera distinta, o sea, las células, por ejemplo, las neuronas que te comenté, ya no entran al ciclo celular, o sea, nacemos con cierto número de neuronas y ya no vamos a generar más. No sé si tengan alguna duda hasta este momento. No. Todo bien. Todo bien. Entonces, como les decía, las células por ejemplo, del cerebro, nacemos con cierto número de neuronas, ya no se van a generar más, las matamos en las desveladas, en las borracheras, en las crudas, pero, por ejemplo, las células de tu riñón se están constantemente regenerando. Las células del hueso tampoco se regeneran, las del corazón tampoco, pero las del intestino sí. Entonces, la respuesta de cada órgano va a ser muy distinta a la radiación. Vamos a ver que los niños van a responder muy bien a la radiación. Usualmente, como ellos recién están creciendo, sus células están en constante crecimiento, pues pueden ser muy sensibles a la radioterapia. Vamos a ver que hay tumores que también son muy sensibles a la radiación y tumores que no. Una disculpa, es que estoy mandando un mensaje. Entonces vamos a ver que el día de hoy para como ya vimos lo que es el cáncer como enfermedad, en el simposio lo que van a poder ver es como lo más actual en tecnología de las implicaciones de la ingeniería biomédica con el cáncer, o sea, lo más actual como que en pequeñas pláticas. Y durante la materia lo que vamos a ver es más específicamente la radiación ionizante y los aparatos. Entonces, ocurre algo cuando te comenté en la introducción, pues que el cuerpo es sensible a la radiación y que los efectos dependen a veces de la dosis, en los efectos que vimos determinísticos, o sea que el efecto que va a tener o respuesta,
del cuerpo a la radiación, depende del órgano, y que entonces vamos a ver que hay una respuesta aguda. La respuesta aguda a la radiación es menor a 3 meses, y una respuesta crónica, es decir, cambios o afectaciones en el cuerpo causados por la radiación mayores a 3 meses o mayores a 6 meses, son cambios crónicos. Entonces, algo importante que describirte que te explica los sucesos o accidentes nucleares es el síndrome agudo postradiación. Vamos a ver que un síndrome se define por ser un conjunto de signos y síntomas. O sea, un signo puede ser que el paciente tenga temperatura o fiebre y tú la mides con un termómetro. Entonces, un signo es algo que tú puedes medir. Por ejemplo, puedes medir la presión arterial con un baumanómetro, ese es un signo. Puedes medir la frecuencia cardíaca y la oxigenación con un pulsoxímetro, ese es un signo. Y un síntoma es el dolor de cabeza. O sea, el síntoma es algo que te dice el paciente, pero tú no puedes medir. El dolor de cabeza no lo puedes medir. La fiebre sí, es un signo, pero el dolor de cabeza es un síntoma. Entonces, un síndrome se define por el conjunto de signos y síntomas. Entonces, hablando del síndrome agudo, sería un conjunto de signos y síntomas que se da menor a 3 meses después de que el paciente se expuso a la radiación. Y no solo el paciente, sino también puede ser el personal que trabaja ahí en el área de radiación. Denme un segundito, voy a callar a mi perrito. Entonces vamos a ver que denme un segundito. Una disculpa, es que mis perros se pusieron locos. Entonces vamos a ver que este síndrome va a ser entonces un conjunto de signos y síntomas que se puede llevar a cabo, se puede presentar posterior a la exposición de un paciente o de el personal ocupacionalmente expuesto, es decir, los ingenieros biomédicos, los físicos, los radiooncólogos que están expuestos a la radiación. Entonces, este síndrome se caracteriza porque la persona recibió radiación en todo su organismo. Un ejemplo son las víctimas de los accidentes nucleares, los que te comenté en las clases de introducción, o lo que sucedió en Hiroshima, en Chernobyl, en Fukushima, o sea, en estos lugares donde había centrales nucleares. A raíz de estos incidentes nucleares se ha visto y se ha podido definir estos síndromes. Se calcula que en el mundo 400 personas han muerto por este síndrome agudo postradiación y es una muerte temprana y usualmente es por los efectos letales tan rápidos que pueden ser en semanas y que pueden ser consecuencia de una exposición a gran intensidad, es decir, a una dosis muy alta. Y esto causar varias cuestiones en tiempo. Entonces, aquí vemos una gráfica que relaciona dos variantes, que es la exposición a la radiación y el tiempo de la presentación. Entonces, aquí vemos que la persona puede presentar un síndrome prodrómico. ¿Eso qué quiere decir? Es como cuando te va a dar gripa,
pero todavía no estornudas ni te escurre el moquito, nada más te sientes con cuerpo cortado, como que se te está tapando la nariz de repente. Los pródromos es lo que antecede como que a la enfermedad. Entonces, una persona se expone a la radiación, desarrolla un síndrome prodrómico, por ejemplo, se puede sentir cansado, puede sentirse débil, un poquito de náuseas, pasa un poco más de tiempo, esto del tiempo varía de acuerdo a la dosis que recibió la persona, y puede entrar a un periodo latente, es decir, un periodo donde la radiación está teniendo efectos en sus células, pero todavía no se manifiesta. Y es hasta que entra al periodo de manifestaciones clínicas donde se empieza a llevar a cabo la respuesta, por ejemplo, de los órganos. O sea, este, puede ser que el síndrome prodrómico, por ejemplo, fue que el dolor de cabeza. El periodo latente, la persona empezó a tener náuseas y las manifestaciones es que empiece ya a tener vómito y convulsiones y posteriormente se puede presentar la muerte. Esta gráfica ilustra los estados del síndrome agudo por radiación. Esto, como les digo, es necesario analizar si se radió todo el cuerpo. Esta irradiación corporal total usualmente se lleva a cabo cuando se da radiación en el cuerpo a pacientes que van a ser candidatos a trasplante de médula ósea, por ejemplo, los niños, se les da radiación a todo el cuerpo en una dosis pequeñita para no llegar a este síndrome que puede ser mortal. Entonces hay que tener en cuenta cuántas partes del cuerpo se radiaron, si fue accidental o fue porque estábamos dando un tratamiento, qué intensidad de la dosis había y qué fraccionamiento. O sea, el fraccionamiento es qué dosis, cuántas grays le estaba dando al paciente. Vamos a ver que en mamíferos 3 tipos de modos se han identificado, es decir, los modos son estos, o sea que ciertas dosis han visto que, por ejemplo, una muy alta dosis mayor a 100 grays, que fue lo que sucedió, por ejemplo, cuando explotó el reactor de Chernobyl, puede ocasionar la muerte en 24 a 48 horas. Y va a ocasionar la muerte por una falla neurológica, es decir, se van a morir de manera muy rápida las neuronas por la dosis tan alta y por muerte cardiovascular, o sea, los vasos sanguíneos se colapsan del corazón. Y eso da un síndrome cerebrovascular, o sea, empieza a haber derrames cerebrales, se rompen los vasos sanguíneos, otros se tapan, o sea, son muy altas dosis que son capaces de dañar estos órganos, que a una dosis bajita de 2 grays no le pasa nada al cerebro, no es capaz de hacerle nada a las neuronas. Una dosis intermedia se ha visto que de 5 a 12 grays, la persona aquí sí desarrolla un síndrome prodrómico, una fase latente y luego muere. O sea, en una muy alta dosis, mayor a 100 grays, ni tiempo le da al cuerpo humano de desarrollar una fase previa a la muerte, o sea, la muerte súbita. Pero en una dosis intermedia se van destruyendo las mucosas es el recubrimiento que hay dentro de la boca, por ejemplo, en las mejillas, hay mucosas en los genitales, entonces se destruyen y empieza a haber hematoquesia. Hematoquesia es que la persona evacúe sangre, haga popó con sangre. Entonces, aquí lo que sucede es un síndrome gastrointestinal. O sea, la radiación, aunque haya sido en todo el cuerpo o haya habido un desastre nuclear donde haya una dosis entre 5 a 12 grays, destruye todo el intestino, lo perfora, da un síndrome que se llama gastrointestinal. Entonces, esto destruye sobre todo la mucosa intestinal y se desangran las personas. Aquí pueden tardar de 9 a 10 días. Y en una dosis baja, que es lo más usual, lo que podemos ver que puede ser una dosis de 2.5 a 5 grays, la muerte puede ser en 2 semanas. Denme un segundo, ¿eh?
Una disculpa, es que tengo 5 perros y estaban armando una revolución. Entonces, a dosis baja de 2.5 a 5 grays, la muerte se puede dar en semanas o incluso en 2 meses. O sea, aquí lo que te decía es que va a fallar la médula ósea. O sea, las células más sensibles a la radiación son los linfocitos, que son anticuerpos. Y esos linfocitos se forman de la misma célula que se forma el eritrocito, que el eritrocito son las células de la sangre. Y todas esas células, eritrocito, linfocito, leucocitos, etcétera, todas ellas se forman en la médula ósea, que la médula ósea se va a formar es por ejemplo, cuando comes espinazo, ahora sí, o los famosos tuétanos, es lo que está dentro del hueso, la médula ósea, lo que el tuétano como tal. Entonces, cuando queremos, como te decía, llevar a un paciente a inmunosupresión, o sea, bajarle todas las defensas para que pueda ser candidato a un trasplante de médula ósea, que es lo que se hace usualmente acá en Teletón, los niños con leucemia o que quieren, que se les quiere hacer un trasplante, se les da una dosis muy bajita, como de 1 gray o 2 grays a todo el cuerpo y se bajan las defensas. Pero si le das una dosis mayor a eso, como vemos aquí de 2.5 a 5 grays, lo que vamos a hacer es que falle la médula ósea del paciente y esto puede llevar a un síndrome hematopoyético. Este síndrome se caracteriza porque si se matan los eritrocitos, o sea, si se mata la médula ósea que forma los eritrocitos y los eritrocitos forman la sangre, pues te daría anemia. Si se mata entonces la médula ósea y entonces se mata con ella las células de las defensas, pues se te van a bajar completamente las defensas. Este síndrome hematopoyético básicamente se caracteriza por eso, por anemia, por el riesgo de hemorragias, porque no hay plaquetas, por las bajas de las defensas, y esto puede condicionar la muerte de un paciente también. Entonces, este descubrimiento pues fue gracias a los reactores nucleares y los accidentes que se ha habido. Entonces, y se ha observado que estos son los 3 umbrales de dosis para ver este tipo de síndrome. Entonces, a dosis media letal, es decir, como te decía hace rato, más o menos 5 a 12 grays, que es una dosis media que puede matar a una persona, los principales síntomas de reacción prodrómica, es decir, antes de que el paciente se ponga reverendamente mal, van a tener, no les va a dar hambre, van a tener náusea, vómitos, se van a cansar mucho. Son los pacientes que tú veías en la serie de Chernobyl, que no estuvieron directo en el reactor, pero estuvieron expuestos a la radiación y que en ese momento pues solo se sentían débiles, los llevaron al hospital, parecía que no tenían nada y después podían morir en casa. La exposición supraletal, es decir, una exposición directa, inmediatamente hace que el paciente, como te decía, tenga muerte cerebral, el corazón se pare y también puede darle diarrea inmediatamente, fiebre, bajarse su presión y morir, que era como los casos que veían en esta serie, ¿no? De los que estuvieron más cerca del reactor. Entonces vamos a ver que hay una fase de latencia, mal llamado así, o sea, como porque es una fase que la radiación sigue actuando en el cuerpo, pero no da manifestaciones. Y en esta fase, pues no hay síntomas, como te decía. Dependiendo de la dosis a la que estuvo expuesta la persona, esta fase puede durar horas o puede durar incluso semanas. La duración es inversamente proporcional a la dosis que estuviste expuesto. Entonces, una dosis muy alta puede durar horas esta fase, y si tú recibiste muy poca dosis, pero también en poco tiempo, esta fase puede durar semanas. La ausencia de esta fase indica mal pronóstico. O sea, si una persona se radia y no tiene síntomas y se sabe que se radió a una dosis muy alta por un accidente nuclear, por ejemplo, es de mal pronóstico porque sabes que va a pasar de estar muy bien a fallecer al poco tiempo. En cambio, si la persona tuvo la fase prodrómica, o sea, primero tuvo náuseas, se sintió medio mal y luego se siente completamente bien, no hay síntomas, puede darnos esperanza de que el curso de cómo continúe su estado pueda mejorar. Hay cambios con los estudios de laboratorio, se han hecho cultivos biológicos, es decir, de células in vitro para analizar cómo responden a la radiación. Y se ha visto que en la fase prodrómica, tan solo si expones a una persona
a 0.5 grays, que es lo que te decía que es una dosis aproximada a la que se da en Teletón, empiezan a disminuir los linfocitos. Son la primera célula que responde a la radiación. Y que qué tanto se depleten o bajen es proporcional a qué dosis les diste y que una dosis mínima de 0.2 grays de rayos X o rayos gamma son las que llevan al cuerpo a la destrucción de los linfocitos. Entonces, vamos a ver que este síndrome puede caracterizarse, les digo, de manera, lo que caracteriza un síndrome agudo es que es de aparición de menor a 3 meses, estos síntomas, estas manifestaciones. Entonces, si la dosis es mayor a 100 grays, o sea, que es prácticamente una dosis letal, la muerte se presenta de 24 a 48 horas. Es lo que veías en la serie de Chernobyl, los que estuvieron directamente expuestos en la parte donde el reactor se rompe. En el primer minuto empiezan a tener náuseas. Si te fijas en la serie, luego estaban expuestos y empezaban a vomitar. Después se van a empezar a desorientar. Van a empezar a descoordinación motora, o sea, van a poder caminar chueco, no coordinar. La respiración se puede ir alterando, pueden tener diarrea, puede haber convulsiones, caer en coma y la muerte. La muerte puede ser por falla orgánica, es decir, fallan todos los órganos. Eso quiere decir FOM, o sea, falla orgánica múltiple, y se relaciona con que se alteran los vasos sanguíneos más pequeños. Por eso dice de probable origen microvascular, es lo que se relaciona, lo que te mencionaba del daño al cerebro y al corazón. Con una dosis mayor a 10 grays de rayos gamma, que hablábamos que los rayos gamma tienen una intensidad mayor, o neutrones, que es una radiación dispersa. De hecho, en Chernobyl han visto que últimamente se siguen produciendo neutrones, que son los más peligrosos que te comentaba, porque no tienen carga, son muy estables, entonces hacen reacciones en cadena, o sea, un otro neutrón choca con otro neutrón y puede esto perforar la materia. Entonces, la muerte ante la exposición a esta dosis puede ocurrir entre 3 a 10 días posteriores a la exposición, caracterizarse también porque son personas que van a tener náusea, diarrea, anorexia, somnolencia, pérdida de la conciencia, y que el tracto gastrointestinal o el epitelio, las mucosas que te comento que cubren el intestino, pues se mueren. Por eso dice ahí que hay una despoblación del epitelio gastrointestinal, o sea, se pierden todas las vellosidades del intestino. Y a mayor dosis, mayor pérdida de estas células. Entonces, si tú en el intestino pierdes todas las vellosidades, que son las que permiten absorber los nutrientes, también pasa algo que hace que se perfore el intestino. Por eso los pacientes que duran mucho en ayuno y que les dieron antibióticos muy fuertes o que no comieron, de repente cuando comen les da colitis hemorrágica, o sea, empiezan a evacuar sangre, a tener diarrea con sangre. Porque si el intestino, las vellosidades, estás en ayuno, se mueren. Si les dan radiación en exceso, se mueren. Entonces, cuando se pierde, y cuando hay antibióticos en exceso a los pacientes, también matamos las vellosidades del intestino. Entonces, cuando sucede esto y al morir las vellosidades, el intestino queda sin protección, deja de poder absorber los nutrientes y se perfora. Entonces, esto da paso a muchas bacterias que existen de manera normal en el intestino. Entonces, esto puede matar a una persona. Entonces, nosotros pues ya mencionamos en una de las clases básicamente cómo es el ciclo celular de una célula normal, o sea, un modelo clásico de cómo se diferencian, cómo se dividen. Entonces, el talón de Aquiles es de una dosis media o una dosis alta en un desastre nuclear, por ejemplo, es que las células que se están reproduciendo mucho son las más afectadas. Y vuelvo a repetirte, las células que más rápido se reproducen, esas del intestino, las de las mucosas, es decir, de la boca, de los genitales. Entonces, no a todas tus células, al exponerte una dosis de radiación, vas a tener en todas las partes del cuerpo la misma respuesta. Ya vimos que hay áreas más débiles y son sobre todo las compuestas por este tipo de células de vida corta y de alta reproducción, que son las células del intestino, las mucosas. Entonces aquí te dice una frase, no es factible mantener la cantidad de respaldo de células madre, o sea que estás matando tanto estas células, por ejemplo las células de la piel, las células del intestino, que es muy difícil que una célula madre
pueda reproducir más, o sea, pueda el cuerpo reproducir más células de las que se mataron con la exposición a la radiación. Por eso no hay un equilibrio. Entonces, en este síndrome agudo por radiación, se pierden células madres. Por ejemplo, aquí te ponen un diagrama de una cripta intestinal, o sea, el intestino, te decía, tiene vellosidades. Imagínate que la vellosidad, que no es como un vello, es como le llaman criptas, porque es como una montañita. Entonces aquí están los enterocitos, a estas son las vellosidades, le llaman, estos azulitos, y se forma después una cripta que es como si fuera un agujerito. O sea, es como el menudo que comemos, la pancita, ¿no? En el menudo sí vemos las vellosidades, son esa parte súper rica del menudo. Bueno, más o menos este dibujo querría ejemplificarte cómo es una vellosidad del intestino, que de manera macroscópica la ves como las vellosidades del menudo que nos venden, y que se forman criptas, se forman como agujeros. Entonces, al morirse las células madre que forman estas células del intestino, ya hay una pérdida del equilibrio entre las células que usualmente mueren y las que se están formando, y se exponen los vasos sanguíneos. O sea, como no hay células que las protejan, que son estas vellosidades, los vasos sanguíneos, te decía, quedan expuestos y se puede empezar a perforar el intestino por la pérdida de estas células, y de esto da paso a una infección muy severa. Entonces, veíamos que el síndrome hematopoyético se puede llevar a cabo si la persona recibe de 2.5 a 5 grays, y que esto lleva a una muerte secundaria a la depresión de las células que se forman en la médula ósea. ¿Qué células se forman en la médula ósea? Te comenté que eran las células de la sangre. Por eso aquí dice que la muerte secundaria, depresión de los componentes sanguíneos maduros, se refiere a células de la sangre y células de las defensas. Entonces se te baja las células de la sangre y las plaquetas que producen la coagulación. Entonces estás anémico, aparte con el riesgo de hemorragia y aparte sin defensas. Entonces, por eso el síndrome hematopoyético lleva a la muerte a los pacientes. La dosis letal que pueda llevar un paciente a este síndrome puede depender de factores como la edad. Por ejemplo, un niño que tiene un cuerpo pequeñito y su médula ósea es más sensible, le puede bastar con 2.5 grays para causarle este síndrome. Depende del sexo, los hombres son más resistentes a presentar este síndrome. La especie, o sea, un ratón puede responder un mamífero distinto a la exposición a esta dosis que un crustáceo, la superficie corporal, o sea, esta dosis a cuántas partes del cuerpo les dio, si fue a todo el cuerpo, si fue a solo una parte, porque aquí también involucra el trabajo de un radiooncólogo. Por ejemplo, si yo le voy a dar tratamiento a un cáncer de matriz de una paciente de tercera edad y los huesos de la cadera también tienen médula ósea. Entonces, si yo no los protejo y le doy radiación fuerte a la matriz para matar el cáncer, pero no le protegí la médula ósea a este paciente de tercera edad, lo puedo llevar yo solita por negligencia a un síndrome hematopoyético. O sea, darle dosis alta a la médula ósea y que el paciente nos caiga en anemia, se le bajen las defensas, le dé COVID por defensas bajas, y de verdad esto pasa. Entonces, ya que veamos cómo se diseña un tratamiento, pues les voy a explicar cómo se protege la médula ósea. Entonces, te digo, el umbral de la muerte puede variar. Usualmente son pacientes que pueden morir al mes o a los 60 días, y la causa principal de muerte es la infección por la baja de las defensas. Veíamos que el linfocito es la célula más débil a la radiación, entonces usualmente mata la radiación a todas las células de las defensas, y eso incluye a linfocitos. Entonces, aquí nos pone un ejemplo de cómo ellos describieron que existe una dosis letal media, que vamos a ver en clases posteriores cómo la calculan, y que una tasa de mortalidad en monos a 30 días los expusieron todo su cuerpecito a una dosis única corporal, con rayos X, y ellos observaban a qué dosis moría la mitad de los monos que expusieron a esa dosis. Vemos otro caso que fue de bioterrorismo, donde a Alexander Litvinenko, un ruso del Servicio de Seguridad, le administraron polonium, que es 210, es una partícula alfa. Entonces lo envenenaron.
le dio un síndrome hematopoyético, del cual al principio pues no tuvo síntomas seguramente, y ven cómo perdió el cabello, que te digo que el cabello, el vello, son células que se regeneran rápidamente. Seguramente tuvo afectación gastrointestinal, lo vemos más flaquito y está pálido, entonces seguramente se le bajaron las defensas, tuvo anemia, ha de haber tenido diarrea y seguramente murió por una infección oportunista. Porque es lo que pasa en el VIH o el SIDA. El SIDA no te mata, te mata que te baja las defensas completamente y ahí te agarra una neumonía o una infección severa. Entonces vemos este caso de bioterrorismo, pero también puede haber daño cutáneo, es decir, daño a la piel por radiación, y puede ocurrir sin que se afecten otros órganos, ¿eh? O sea, aquí te dice que puede ocurrir sin que haya síndrome agudo por radiación. O sea, puede ser que un paciente reciba su radiación normal por tratamiento y la piel se empiece a quemar o no se calculó bien la dosis, que eso te lo van a explicar los físicos en la clase, y llegó mucha dosis a la piel. Entonces, este daño cutáneo lo podemos ver, puede ser también cuando usamos electrones, que son partículas de baja energía que usamos específicamente para tumores muy superficiales o que están en la piel, que no se calcule bien, entonces que hay un daño en la piel. Usualmente el daño en la piel por radiación se caracteriza por eritema. Eritema quiere decir que la piel se pone roja. Edema, que la piel se inflama, es decir, descamación seca, que se te empieza a pelar, como cuando te vas a Ixtapa y no te pones bloqueador y te empiezas a descarapelar, eso pasa con la piel. Pero si se afecta demasiado la piel por radiación, puede llegar a ulcerarse. Y también la principal complicación va a ser la infección, porque recuerda que la piel es el principal órgano que defiende a todo el cuerpo de las infecciones, de todo agente externo. La piel nos permite conservar calor, no tener frío, regular nuestra temperatura. Entonces, es una barrera. Entonces, cuando hay radiodermitis, que ese como tal es el nombre de la inflamación de la piel por radiación, radiodermitis, puede complicarse si no se atiende con infección. Estas dosis pueden ser muy bajas, por ejemplo, la radiodermitis es muy común que la veamos en pacientes de cáncer de mama que reciben un tratamiento de radioterapia. Entonces vamos a ver aquí la dosis letal media y el trasplante de médula ósea. Estos conceptos los vamos a ver la próxima clase. Dosis letal media en el libro que les pasé en español. Al rato les paso qué capítulo es para que vayamos viendo las definiciones. Como te decía, la dosis letal media se calculó en base a especies de mamíferos, donde se observaba cómo eran sometidos a cierta dosis y cuándo moría el 50% de la población. Y esa dosis fue variando de acuerdo al organismo. Vemos que aquí analizaron ellos desde ratones, desde perros, humanos y changuitos, para ver qué dosis letal era la que podían tolerar. A una dosis de 3.25 a 4 grays a todo el cuerpo humano, se dieron cuenta que eran personas o pacientes que seguramente iban a necesitar de una unidad de cuidados intensivos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir la UCIA, unidad de cuidados intensivos avanzados, es decir, terapia avanzada, si eran sometidos a esa dosis, porque eso quería decir que iban a tener las repercusiones que ya mencionamos: síndrome hematopoyético, bajas de defensas, anemia, riesgo muy severo de infección. Entonces aquí vemos que se dieron cuenta que a qué dosis se pierden los linfocitos. Calcularon la pérdida de linfocitos de 3 a 6 días y que estos pueden llegar a cero si hay una dosis letal que es mayor a 8 grays. Y, por ejemplo, en la piel, como si recibes una dosis diaria de 2 grays, que es lo que usualmente reciben las pacientes que tratamos con cáncer de mama, dosis diarias de 2 grays a donde estuvo el seno, al día 15 pueden presentar cambios moderados en la piel, radiodermitis, y esta ser más severa en el día 21 del tratamiento y después revertir sus efectos. Pero si la dosis es muy alta, vemos aquí que puede haber necesidad de hospitalización y tratamiento de los síntomas. Entonces, todas estas gráficas se fueron realizando en base al análisis de los pacientes y las personas involucradas en los desastres nucleares. Las fueron graficando, fueron observando los cambios por días en sus médulas óseas y hasta que fallecieron.
Entonces, vemos que una dosis letal media, como te mencioné, que abarca más o menos de los 2 a los 7.5 grays, no va a necesitar tratamiento, pero una dosis letal que supere los 6 grays, seguramente van a necesitar juegos de enfermería y antibióticos para prevenir la infección por, como vemos aquí, la depresión de la médula ósea, o sea que va a bajar la producción de células de sangre, de células de las defensas, pero que si la dosis es mayor a una dosis de 10 grays, así a todo tu cuerpo, no vas a meritar tratamiento porque seguramente ocurrirá una falla orgánica múltiple, es decir, la muerte. Entonces vemos aquí que en la parte azulita, que son los tratamientos usualmente que administramos, menores a 2 grays, pues el paciente no necesita tratamiento y usualmente se administran a cierta área del cuerpo, pero cuando reciben dosis mayores a 2 grays a todo el cuerpo por accidente o un desastre nuclear o no estaba calibrado el equipo, van a meritar antibióticos, transfusiones, cuidados de enfermería, y que de 8 a 10 grays se puede haber una afectación muy fuerte a la médula ósea y ameritar hasta trasplante. Y que posterior a los 10 grays la mayoría de las personas fallecerá. Con cuidados necesarios es posible sobrevivir a dosis menores de 7.5 grays de manera accidental. Pues ya vimos con una unidad de cuidados intensivos aislando al paciente porque prácticamente caen en estados muy severos. Entonces aquí vemos varias exposiciones que hicieron analizando, ¿no? ¿Qué dosis daban y cuánta era la depresión por día de las células de las defensas? En general, ¿cómo se trata a estos pacientes? Pues depende de los síntomas que vayan presentando. Usualmente van a meritar transfusiones, antibióticos, hidratación por la vena. Si les da fiebre y se bajan mucho las defensas, hay que empezar muchos antibióticos y sobre todo tratar el vómito. Esto te lo platico para que sepas que esto existe y que de hecho es por eso muy delicada la apertura de centros oncológicos con tratamiento de radiación, porque aunque se sabe todo esto, los desastres nucleares vemos que están al pie del cañón o la pérdida de calibración de los equipos. De hecho, hay un curso que se llama el POE, que es el de protección radiológica para el personal ocupacionalmente expuesto. Si tú trabajas en un centro oncológico posteriormente, te van a obligar a hacerlo. Es por parte de la Organización Internacional de Energía Atómica. O sea, aunque no queremos que esto vuelva a pasar, algún desastre nuclear, algún error de calibración, pues estamos expuestos a radiación. Esto no pasa usualmente, o sea, la cantidad de radiación que recibes de manera habitual es de 0.002 sieverts. Te están usualmente haciendo exámenes de sangre, monitorizando y no se reciben este tipo de dosis. Es solo que conozcas el umbral de dosis que el cuerpo puede tolerar, que una dosis letal media, ya vimos que puede ser, los principales síntomas van a ser la anorexia, la náusea, el vómito, el cansancio, pero cuando son dosis muy altas, mayores a 10 grays, ya vimos que son supraletales y que la fiebre puede ser inmediatamente la diarrea y la hipotensión, que mayores a 100 grays pueden destruir el cerebro y el corazón en 24 a 48 horas o incluso muerte súbita, y que una dosis absorbida cercana a 10 grays va a destrozar el epitelio del intestino y llevar a una persona a un riesgo de muerte en una semana, 7 días. Y que dosis de 2.5 a 5 grays llevan al síndrome hematopoyético porque se destruyen las células de la sangre y las células de las defensas. El nadir quiere decir, nadir es el momento en el cual más bajas van a estar estas células y es después de 3 semanas de que se exponen los pacientes, es cuando bajan. ¿Por qué? Porque estas células hematopoyéticas, es decir, las células de la sangre y de las defensas, tardan 21 días en formarse, aprox 3 semanas. Entonces, tú recibes esta dosis de radiación y las que ya tienes formadas o células maduras te van a hacer, por decirlo así, el paro durante este tiempo, pero en 3 semanas ya no se van a formar más por la dosis de radiación que recibiste. Y es ahí que llega el nadir. Se te bajaron totalmente las defensas, te dio anemia, se te bajaron las células de la sangre y es donde está el riesgo de fiebre, de infección muy severa y de riesgo de requerir transfusión y necesidad de estar en un hospital. Esto del nadir pasa en la quimioterapia.
Les dan la quimio y es después de 3 semanas que también se les bajan las defensas y este riesgo de infección o este síndrome hematopoyético se lleva a cabo. Entonces vemos que hay dosis de 3 a 4 grays que una persona joven como ustedes a su edad puede recibir y no requerir ninguna intervención médica, no hay problema, pero que hay dosis de 7 grays para humanos, o sea, ciertos casos, por ejemplo, 7 grays para manejar control del dolor a una cadera, nosotros lo calibramos bien en el equipo, lo dosificamos a cierta área y hacemos los cuidados necesarios, sí podemos administrar una dosis tan alta, pero solo en ciertos casos y en cierto volumen, es decir, en áreas muy pequeñas, para que el paciente no presente todas estas complicaciones que pueden ser mortales. La dosis para trasplantes de médula ósea, como les decía, es básicamente de 2 a 3 grays diarios y llegas hasta darles 8 a 10 grays, o sea, una semana diaria de radiación para poder llevar a cabo el trasplante, o sea, inmunodeprimir completamente al paciente. No sé si tengan alguna duda hasta este momento. Creo que no. Pues sería todo por esta clase. La próxima sesión vamos a ver el capítulo siguiente ahorita se los pongo en el chat, del libro que les mandé, del Vals de Radiobiología. Va a hablar de partículas. Uh-huh. Ok, muy bien. Bueno, pues que tengan muy bonita tarde. El fin de semana ya les mando los videos o veo la manera de enviarles los videos y las diapositivas que hemos visto, ¿de acuerdo? Ok, gracias, buenas tardes. De acuerdo, gracias, doctora. Hasta luego, gracias. Bonita tarde, hasta luego.